volumen de la tua fede. Bienvenidos a su canal Alza il volume de la tua fede, donde meditamos, reflexionamos el Evangelio de cada día a la luz y a la óptica de la tradición, el magisterio de la Santa Iglesia Católica, la única iglesia que porta las llaves del reino de los cielos. Bienvenidos. Estamos meditando el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 22. Vamos a quedarnos con la fracción 20, que es una fracción bastante interesante, como toda la Sagrada Escritura, sino que es una fracción que tiene algo muy particular en nuestra enseñanza para el día de hoy, en nuestra meditación para el día de hoy. La fracción 20, mire cómo dice: entonces el joven le dijo, todo esto lo he cumplido, ¿qué me falta por hacer? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El joven rico, que ni siquiera colocan el nombre, Mateo no se atreve a colocar el nombre porque simplemente no le dio importancia, debido a que su situación era, pues sí, una situación bastante agradable, comprometida hasta cierto punto. Y es aquí donde empezamos desde la óptica de la patrística, desde la tradición de la Iglesia, el magisterio, pero en especial en diferentes textos apócrifos, de forma especial, los famosos Hechos de Pedro, del apóstol Pedro, que, pues si bien es cierto que son textos apócrifos, y que algunas cartas del apóstol San Pedro, que no son las cartas canónicas que están dentro de la Sagrada Escritura, sino son otras, los famosos cartas de Pedro, inclusive las famosas cartas del pseudo Pedro, que bueno, en fin, no se sabe si es él o un discípulo, no se sabe exactamente, simplemente se sabe que alguien la escribió y que habla de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Debemos partir primeramente de lo que se conoce como la acción del Seios Aner. ¿Qué es esto? Simplemente es tener la conciencia de que la fuerza de Dios es superior a la del mal. Acuérdese de esto, la fuerza de Dios es superior a la fuerza del mal. Que dentro de las apreciaciones, y también como lo narra Hechos de los Apóstoles, el choque que tuvo por primera vez San Pedro, el príncipe de los apóstoles, con Simón el Mago, y que también se propone dentro de los textos apócrifos el viaje de Pedro a Roma, y que dentro de su acción más reiterativa, el famoso Quo Vadis, ¿a dónde vas? Bueno, en fin, como bien he dicho, son textos apócrifos que nos sirven para meditar el día de hoy esta breve, mejor dicho, este texto del Evangelio nos permite meditarlo el día de hoy. Ahora bien, hay que tener claridad sobre esto, sobre todo por los textos apócrifos, en cuanto a que van delimitando lo que se llama el elemento aretológico, así como se escucha, aretológico. ¿Qué es esto? Quiere decir la acción en cuanto a manifestación, milagros, visiones, que parten de la relevancia con que se le da a Dios, y que Dios se comunica mediante estas acciones para corroborar el camino, que, como dice la teología espiritual, son gracias gratis dadas, que simplemente son dulces, como diría el Padre Pío, son caramelitos que alientan nuestra fe, lo alientan, pero que en fin últimas lo que nos importa es la convicción. Por eso iniciamos con la acción Seios Aner, que es la fuerza de Dios está por encima de la fuerza del mal. Si usted está convencido de eso, ya por lo menos ha dado un primer paso, como dice el apóstol Pedro en los textos apócrifos, y también lo mantiene en la patrística en diferentes textos. Inclusive también hay un hereje que lastimosamente tuvo que dejarse afuera, que también toca ese tema, pero de una forma distinta. Bueno, ya con este sentir, y ya con esta breve preámbulo con respecto al magisterio de la Iglesia y de lo que hablan los padres de la Iglesia en cuanto a esta acción,
que también se refieren diferentes actos como, como custodios de esta revelación, pues nos encontramos ante ahora sí la palabra de Dios para poder entender este preámbulo, porque viene dicho, mientras que estas acciones de la acción aretológica son caramelitos, son dulces que acrecientan nuestra fe porque vemos o escuchamos Dios que se revela en sus diferentes manifestaciones, que la esencial es la Eucaristía y la vida sacramental, pero que tienen Dios tiene estas ciertas manifestaciones, esas ciertas comunicaciones con los creyentes para acrecentar su fe, pero que eso no es lo esencial. Lo esencial es precisamente la acción Theios Anir, que eso es lo que nos importa en el Evangelio del día de hoy. Bueno, ya dando pie para esto, vamos a analizar lo que dice Mateo, que dice, todo esto lo he cumplido. Lo escucha a labios de este joven, porque seguidamente dice que todo esto lo he cumplido. A continuación dice, Jesús, ve y vende lo que tiene y luego sígueme. Bueno, hasta ahí todo está bien. ¿Qué es lo que se complica? La palabra que Mateo utiliza, la palabra que es quilla, que es difícil, ¿sabe? Es muy difícil porque si quillan son varias palabras en una sola, un arameo galileo bastante fuerte, pesado. Quillan en un primer momento quiere decir oscuridad, quiere decir tinieblas, quiere decir tinieblas, oscuridad y la acción yam dentro del texto del arameo, por eso hablo de la famosa, son varias palabras, porque no solamente yam como se habla dentro de la misma creación, ¿no? Porque está sujetado al ki, o sea, se llama kiyam la palabra, que son tres palabras, varias palabras en una sola, pero los giros aramaicos que se da son muy interesantes, de forma que es otro contexto distinto. Es otro contexto distinto. Es como usted decir vaso con agua y vaso de agua. ¿Se entiende a la lógica? Dice, bueno, un vaso de agua. Vaya, traiga un vaso de agua. Imposible. Vaso con agua ya es distinto. Bueno, cuestión para entender un poco más, para hacerme entender un poco más de los giros aramaicos. Bueno, Quillam, en su contexto, que vuelvo y digo, difícil de traducir, Quillam quiere decir como esa oscuridad que se manifiesta bajo su creación, es decir, también es algo personal, es una oscuridad que se manifiesta bajo su creación, es decir, cada uno de forma personal, como ahí donde está la complejidad, ahí donde, me disculpan porque ahí donde está la complejidad, como algo veraz, como algo congruente, como algo coherente, pero que dificulta la misma, o valga la redundancia, la misma creación con que se ha creado, de forma que esa creación con que se ha creado, valga la redundancia, parte de un mero concepto, parte de una mera situación solamente, como quien dice, de pantalla, simplemente de una situación que es oscura, pero que manifiesta una realidad que no es, como hablar como de tipos de máscaras, de una realidad que no es, que no va de acuerdo a lo que está diciendo, y que al mismo tiempo pone como en tela de juicio la acción de Dios. Pone en tela de juicio la acción de Dios. Por eso les dije a ustedes que perdón, porque es bien difícil la traducción, porque es bien compleja la traducción Quillam, porque es que no se encuentra la palabra así idéntica que uno pueda decir esto significa aquello dentro del español. No lo podemos decir. La verdad, no lo podemos decir. Pero simplemente es como esa oscuridad que, como quien dice, no permite reflejar como la creación, más o menos así, como que no permite reflejar o lo que Dios ha creado, más o menos así se puede llegar a entender.
Es como decir difícil entender o difícil comprender la creación porque hay una oscuridad. Difícil entender lo que soy o lo que Dios ha hecho en mí, o difícil entender mi misma creación que Dios ha hecho. En fin, vuelvo y digo, por el giro que hay es bastante complejo. Simplemente me estoy acercando a lo que se podría posibilitar como lo más veraz posible en cuanto a la traducción. Es como quien dice, no alcanzo a delimitar, no alcanzo a entender, no alcanzo a poder comprender lo que Dios ha hecho en mí, o la creación que ha hecho Dios en mí. Porque si usted se pone, porque si uno se pone a mirar el antecedente dentro de la parte bíblica, viene pues los mandamientos que él ha cumplido. Y dice, pues sí, todo esto lo he cumplido. Por eso dice la palabra quillam, por eso Mateo coloca quillam en cuanto a referencia del simplemente cumplimiento. Pero más que cumplimiento, vuelvo y digo, es como la oscuridad que no me permite entender la creación que hay en mí. Y dando un paso más adelante, pues no me permite entender, porque como bien decimos que la parábola de hoy, perdón, la fracción del joven rico, pues no me permite entender porque sencillamente yo estoy simplemente comprendiendo que si yo cumplo, pues Dios sencillamente me va a dar, o simplemente me exigen, o simplemente si yo cumplo y cumplo lo que se debe cumplir, pues Dios me va a bendecir con las cosas terrenas. Y resulta que Jesús le sale con algo más fuerte todavía. Dice, vaya y venda lo que tiene y luego sígame. De forma que esta palabra, quillam, nos puede llegar a hacer entender que no tanto es todo esto lo he cumplido, sino simplemente hay una oscuridad en mí que no me permite ver la creación que Dios ha hecho en mí. Más o menos así es como se está dando la palabra quillam, o quillam, como se quiera llamarlo, quillam, como se quiera decirlo, que entonces me imposibilita entender lo que Dios ha hecho, y entonces sencillamente estoy viviendo mi vida sin entender el propósito de mi vida. Se podría llegar a decir de esa forma. Simplemente sacar una conclusión de esa manera, porque vuelvo y digo, de los textos complicados, por eso quise coger esta palabra, ese juego de palabras, todo lo he cumplido, perdón, todo esto lo he cumplido, ¿sí? Para poder entonces dar una pequeña explicación de que, como quien dice, pues sí, yo desconozco lo que soy, desconozco la creación que Dios ha hecho en mí, porque en mí hay oscuridad, y entonces no puedo comprender lo que es en realidad la sensatez que Dios me está pidiendo. Entonces eso podría ser un pequeño acercamiento a lo que es esta palabra quillam, porque es bien complejo traducirla, difícil. De las palabras difíciles es compleja esta palabra, por eso la quise tomar, porque esta le da al texto original de Mateo, como es escrito en arameo, le da esa variación, esa variante que nos está delimitando que la oscuridad que hay en nosotros, Dios quiera que no haya oscuridad, pero lo que está hablando del texto, la oscuridad que estaba en ese joven, no le permitía comprender la creación de lo que él era. De forma que simplemente cumplía los mandamientos porque se lo habían enseñado, pero, pero hasta ahí, basta, hasta ahí. No sabía cuál era el fin último de su creación. Bueno, pidámosle entonces a la Virgencita María que nos cubra con su manto maternal de amor, lo lleve entre su inmaculado corazón, nos permita entender para qué hemos sido creados, cuál ha sido el objetivo por el cual Dios nos ha creado, y que nos libre de la acción de Satanás, del maligno, para que no nos confunda y no tergiverse la razón y el fin último por lo cual usted y yo hemos sido creados, que es para alcanzar la salvación y amar a Dios eternamente. Que San José, el terror de demonios, libre la acción del maligno de Satanás, para que no caigamos en sus errores. Antes bien, por el contrario, nos libre de la acción del maligno de Satanás, para que podamos siempre hacer lo que a Dios le agrada. Que nuestro ángel de la guarda nosotros le permitamos al ángel de la guarda seguirnos inspirando, iluminando con sus buenas acciones, emociones, para que
podamos siempre hacer la voluntad de Dios. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et super vostre maneat semper. Si fue de tu agrado esta meditación, reflexión del Evangelio el día de hoy, te pido para que por favor te suscribas a este canal, alza el volumen de la Tua Fede y llegue a más personas, a tus seres queridos, amigos, para que ellos también puedan disfrutar de esta reflexión y esta meditación del Evangelio. Muchas gracias. Y también si deseas, además de orar por esta hora de evangelización, para que se difunda para más personas, si deseas también hacer tu colaboración y tu donación económica, quizás esta plataforma, Nequi o DaviPlata, con este número en la cual tú puedes hacer tu donación. Muchísimas gracias. O si deseas hacer una donación a través de esta cuenta de ahorros de la vivienda desde Colombia, cualquier parte del mundo, lo puedes hacer. Gracias por tu aporte, gracias por tu apoyo económico. Que Dios, la Virgen María y San José te bendigan, que pases un muy feliz día. Que esté muy bien.